Los contratos tienen que cumplirse. En el contrato no existe la dación en pago. Entonces, cuando estamos hablando será a partir de ahora, porque las leyes no tienen efectos retroactivos y en ellos nos indican lo contrario. Es decir, no tienen efectos retroactivos. Por lo tanto, sí, tendría que ser a partir de ahora. Pero a partir de ahora no soluciona nada, porque son las que ya están firmadas. Si tú has firmado un contrato, en ese contrato no se contempla qué hacemos. Porque no serían los mismos. No hubieran sido lo mismo las condiciones del contrato si la garantía aval hubiera sido la casa. Tú firmas y dices, este tipo de interés a este plazo, única garantía la casa. No era eso. Aquí me da una pena terrible, además, y me sabe fatal decirlo, pero aquí estamos, lo de siempre, un poco engañados y un poco todos queremos ser millonarios. Que cuando una cosa te da un beneficio extraordinario, algo hay detrás que no funciona. Si tú estás ganando 1.000 euros, te pueden dar tú piensas que una hipoteca a 40 años y que vas a pagar, que pienso, lo voy a pagar 850 euros. Pero como todo va a seguir igual, mi casa se va a revalorizar, yo voy a encontrar otro empleo. No, nada se mantiene 40 años. No te metas en una hipoteca. No estoy diciendo que todo sea culpa de la gente, pero no puedes pagar una hipoteca de ese nivel sabiendo... Entonces, claro, las condiciones eran las que eran, no se estaba como garantía y como aval no se daba la casa. Ahora eso cómo se va a solucionar. La casa sí se... Bueno, la casa sí, pero no me refiero como garantía del total del préstamo, eso es, perdón. Entonces no se puede. Claro, a partir de ahora sí, pero con otras condiciones. Claro, es muy duro decirlo ahora, porque la gente que se ha quedado sin, pues imagínate, pero todos estábamos implicados, tú sabes perfectamente a lo que puedes hacer frente, que el dinero te lo dejan, pero hay que devolverlo. Y si no lo devuelves te puedes ver en la calle, que es lo que pasa. Entonces, claro, era culpa de los bancos tipos de interés, era culpa de la gente, era culpa de todos. Y el piso no siempre va a valer, tiene por qué valer lo mismo. Claro, ni más. Ni más ni menos. Ojo, cuidado. Su piso va a valer 10 veces más, o no. Eran unas expectativas de subida, pero claro, lo que hicieron en Estados Unidos, le decían al pobre hombre, su casa va a valer 5 veces más, que habría valido hasta ese momento, y entonces como va a valer 5 veces más, que la puede vender, con la diferencia se gana un dinero que va a permitirle pagar y comprarse otra. Cuando de pronto empiezan a caer los precios, no vale 5 más, es que no vale ni la mitad de lo que le ha costado. Me parece enormemente difícil eso, enormemente difícil. Es tan arbitrario, es lo que decía Dulce, es tan arbitrario. Y yo que la compré en el 2006 no tengo derecho. Claro, dirá otro y otro dirá, pero las del 2005 estábamos exactamente igual. Eso es enormemente arbitrario, muy difícil y además implica una pérdida de valor. No hay seguridad jurídica. Claro, al pasado. Dices, bueno, hemos hecho... Otra cosa es que se plantea a partir de ahora tendría otras consecuencias, ojo, porque los bancos entonces posiblemente mirarían más el riesgo y te cobrarían mucho más por la etiqueta, por la hipoteca y te darían préstamos hipotecarios mucho menores. Y bueno, claro, a lo mejor es que... No, dependería de muchas cosas. Depende de muchas cosas, claro, pero que también tendría consecuencias, incluso aunque fuera de ahora en adelante. No es tan sobre sencillo, lo pasado es muy difícil. Pero esto sí que ya sobre contratos que se cerraron ya en unas condiciones, es que además crearía inseguridad jurídica. Es decir, eso fue un acuerdo entre las partes y mientras sea legal eso es vigente y válido.